Muy buenas tardes, profesor Daniel Iriano. Nos place presentarle la temática sobre los procedimientos para elaborar el perfil de un anteproyecto. La misma será expuesta por Carolina Liriano, Estefany Batista, Yoleni Vázquez y Brasil Estrella, quien le habla. A la hora de elaborar el perfil de un anteproyecto, tenemos que tener en cuenta una serie de procedimientos de suma importancia. En la primera parte de esta elaboración, lo primero que tenemos que hacer es tener bien claro qué es la investigación científica, su conceptualización y sus tipos. La investigación científica es uno de los fenómenos de mayor importancia en los avances y logros de la ciencia. Es decir, es un pilar fundamental porque contribuye a la calidad de vida y bienestar de las personas, en la formación de nuevos profesionales y en el desarrollo de los profesionales que se encamina hacia la investigación. La investigación científica también se puede definir como una serie de etapas a través de las cuales se busca el conocimiento mediante la aplicación de ciertos métodos y principios. Con respecto a los tipos de investigación, la tipología se deriva del alcance y de la estrategia metodológica que puede tener la investigación. Estos tipos de investigación se describen fundamentalmente en 4 tipos. Investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación correlacional y investigación explicativa. La investigación exploratoria tiene lugar cuando el objetivo es examinar o explorar un asunto poco estudiado. Y la investigación descriptiva, esta se basa en la medición de uno o más atributos del fenómeno o evento descrito. La investigación correlacional, esta da utilidad y propósito fundamental, ya que está encargada de evaluar el grado de relación que existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto dado. La investigación es explicativa. Este tipo de investigación está dirigida a responder las causas de los eventos con sus resultados y busca explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se produce. Por otro lado, en cuanto al objetivo de esta investigación científica, tiene como objetivo esencial la búsqueda y la producción de nuevos conocimientos, ya que esta investigación a su vez puede cubrir otros objetivos que están implícitos en lo anterior. Entre estos se encuentra lo que es extender y desarrollar los conocimientos de un tema, profundizar y precisar acerca de tesis o argumentos científicos, llevar a la práctica los conocimientos adquiridos y encontrar factores centrales en relación con un problema. Por otra parte, en cuanto al proceso de selección y definición del problema de investigación, según lo que yo leí, cuando ya tenemos el problema de investigación, tenemos que tener en cuenta que para que nuestra investigación tenga éxito, es necesario planificarla y una vez esté realizada, ir cumpliendo paso a paso sin apresuramientos y sin tratar de ganar tiempo, saltándose una etapa. Es importante resaltar que el primer paso o fase de investigación es el descubrimiento de un problema, ya que este necesita solución, es decir, la idea de investigación. El segundo paso es investigar qué se ha escrito sobre esa idea. Luego consultar esa idea a base de datos. Esto puede ser en Google, Dialnet, el libro, etc. Luego que consultemos esta idea, hacemos una línea de investigación e ir a una empresa de la misma característica para ver si funciona y cómo funciona. En cuanto a la delimitación del problema a investigar, lo primordial que tenemos que hacer es enfocarnos en términos concretos, nuestra área en términos concretos y en nuestra área de interés. Citando a Sabino desde la óptica de 1986, expone que la delimitación habrá de efectuarse en cuanto al tiempo y el espacio, es decir, que tengo que tener claro en qué año lo voy a realizar. A su vez, la delimitación debe establecerse los límites de la investigación en términos de espacio, tiempo y circunstancias, es decir, el espacio está referido al área geográfica o espacial en que se va a realizar o desarrollar la investigación, mientras que el tiempo hace referencia al periodo o lapso de cual se trata el estudio. Y el elemento circunstancial o característica es el orden particular que serán tomadas en consideración y sobre las cuales se actuará para obtener información necesaria de nuestro estudio.
Con respecto a la elección de las variables, se puede definir como todo aquello que vamos a medir, controlar y estudiar en una investigación o estudio. Por lo tanto, la variable es todo aquello que se puede asumir, que se puede asumir diferentes valores. Para definir las variables no podemos basarnos en los indicadores que constituyen el conjunto de actividades y características propias del concepto, sino en algunos criterios para escoger los indicadores. Estos son tener el menor número de indicadores de una variable siempre, y cuando estos sean realmente representativos de la misma. También poseer formas de medición específicas por cada indicador. Y tener en cuenta que los indicadores solo poseen una relación de probabilidad con respecto a la variable. Ahora lo dejo con mi compañera Carolina. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Carolina Liriano y le estaré hablando sobre los tipos de variables según su propiedad de matemática. Variables cuantitativas son aquellas que se encargan de medir cualidades. Variables cuantitativas son aquellas que se encargan de medir cantidades. Según los criterios metodológicos, las variables dependientes dependen de otra variable llamada independiente. Variables independientes dependen de la variable dependiente. Variables controladas, esta es controlada por el investigador. La variable moderada es aquella que modifica la relación entre la independiente y la dependiente. Variable indeterminante se encarga de mostrar relaciones entre las variables independientes e independientes. Los objetivos indican cuáles son la meta o conocimiento al alcanzar. Estos se pueden calificar en generales y específicos. Los objetivos generales son los marcos referenciales de lo que se pretende demostrar en la tesis. Mientras tanto que los objetivos específicos son sus objetivos que descentralizan o focalización del tema dentro de su contexto. La estructuración del marco teórico. El marco teórico tiene su propósito fundamental dentro de la tesis. Estas son situar problemas de investigación dentro de un conjunto de conocimientos que nos permite delimitar teóricamente los conceptos planteados. En la construcción del marco teórico, los procesos pasan por diferentes etapas, tales como revisar la bibliografía anterior, esto del estado de arte. También está identificar elementos teóricos necesarios para fundamentar el problema. Se encuentra también organizar la lógica sistemática y jerarquicamente los conceptos seleccionados. También se podemos encontrar dentro de ellas seleccionar las variables principales y formalizar las relaciones entre variables. Esto es cuanto, espero que hayan entendido algo. Muy buenas tardes, mi nombre es Stephanie Batista y hoy le voy a hablar sobre la elaboración de los resultados y las conclusiones. Si bien el análisis es interpretación de los resultados en la última etapa del proceso de investigación, todas las anteriores, comprendida en el diseño, ocurre hacia las realizaciones de esta importante operación, los trabajos científicos, redacción, tipos y estructura. Un informe científico es la comunicación de los resultados, un trabajo relacionado con la ciencia.
El estilo de la redacción, la informe científico tiene un estilo de redacción muy particular que brinda la claridad y la concisión. El texto ha de ser claro, usar palabras raras, no es escribir mejor el texto. Ha de ser conciso, no se debe de escribir más de los necesarios, pero tampoco menos de lo conveniente. Es aconsejable de componer las oraciones complejas en otras más simples. No conviene retorcer las frases, se ha de invitar el exceso de citas textuales. La redacción debe de ser impersonal. También, por otro lado, lo que es la redacción científica, para escribir un buen artículo científico debe conocer y aplicar los 4 principales de la redacción científica, que es redacción, claridad, brevedad y formalidad. La cita y su tipo. El principal objetivo de la cita, según las normas APA, es evitar el plagio de propiedad intelectual, el hecho de cita en la manera de reconocer, valorar el trabajo elaborado por otro investigador, que es utilizando como soporte para el manuscrito que se está elaborando. Además, permite al lector llevar a la fuente original, si así lo requiere. La cita textual es aquella donde se reproduce parte de un texto tal como está en el original, incluyendo errores, si los hubiera. Para incluir estas citas textuales, tiene que tener menos de 40 palabras en el texto de nuestro trabajo. Se podrá entre comillas y se colocará entre paréntesis el primer apellido del autor, el año de publicación del artículo y la página donde lo encontramos. Es cuanto. Lenny Vázquez Vargas, soy estudiante del recinto UTESA Gaspar Hernández. A continuación haré una breve exposición sobre la cita parafraseada y cómo planear un problema de investigación. La cita parafraseada consiste en transmitir una idea, un hecho o una actitud. Aquí se puede usar sinónimo y citar usando mis propias palabras. Para hacer una cita parafraseada, primeramente se coloca el apellido del autor y entre paréntesis el año de la publicación. Las notas de referencia, estas son informaciones complementarias del texto, pero para introducirse en el discurso se coloca previas insertaciones de un pie de página al final del capítulo correspondiente o al final de la obra. Su función es brindar información sobre el texto, citar a un autor como evidencia y esfuerzo de una afirmación de un hecho, de un trabajo. Hacen referencia a los trabajos y obras existentes sobre el material, indicar la función o la fuente donde se cita. A cada cita que se aparece en el texto debe corresponder a una nota de página o a cada nota solo se puede hacer referencia a una cita. La redacción en la nota de referencia debe ser breve, precisa y clara, utilizando un lenguaje acorde y evitando divagaciones y rodeos que compliquen o oscurezcan el sentido en ellas. Se debe evitar el exceso de cita que convierte el trabajo en una solución interrumpida. Por eso es que APA está recomendando usar más la cita parafraseada, porque en esta podemos tener una idea más clara y con mejor sentido. Ahora bien, vamos a conocer cómo planear un problema de investigación.
Primeramente, ¿qué se ha observado que contribuye al problema? ¿Qué yo observé para que esto sea un problema? ¿O por qué es un problema? ¿De qué forma se manifestó? ¿Cómo surgió ese problema? Aquí se ofrece datos de la historia, cuándo surge, cómo surge, a quién afecta y de qué manera. ¿Cómo afecta el problema? Aquí se detalla la consecuencia que se ha observado o que creen que podría ser. También la población a qué afecta. ¿A qué población afecta ese problema? Es necesario investigar para dar solución al problema, ya que si no fuera necesario, puede perder el tiempo y el esfuerzo investigando. ¿Qué se propone? Aquí se explica a qué contribuye para dar respuesta al problema. A continuación, vamos a conocer 5 preguntas básicas que debes saber. ¿Qué, en quién, dónde y cuándo? ¿Qué es lo que quiero saber realmente? Identificar exactamente en qué consiste el problema de la investigación. ¿En quién? Detallar claramente cuál es la población del objeto de estudio, en quién o en quiénes quiere estudiar el fenómeno o proceso, a quién se muestra o cuál podría ser el sujeto de estudio. ¿Dónde? Aquí se indica dónde se ubica el problema que estudiará, que puede ser una región de un país, un edificio o una jurisdicción o una ciudad en específico. Debe guardar bien claro las zonas geográficas sobre sobre dónde se centrará la investigación, cuándo. Identificar qué periodo de tiempo le interesa estudiar, cómo debe realizarse una aproximación, cómo se estudiará el problema, identificando si es por análisis documental, por levantamiento de operaciones o por observaciones directamente o indirectas. Estos son los pasos que se deben hacer para tratar lo que es cómo planear un problema de investigación. Gracias.